Hola mis hermanos, ¿cómo están? Vamos a prepararnos lo que sería nuestra sección del estudio del libro de congregación. El capítulo número 5 ya habíamos empezado a analizar y ahora vamos a seguir analizando del párrafo número 9 al párrafo número 15. El tema dice: tenemos que obedecer a Dios como gobernante. Vamos entonces a empezar con el párrafo del 9 al 11. Pregunta: ¿qué hicieron los apóstoles cuando les ordenaron dejar de predicar y qué ejemplo nos dieron? Empezamos entonces con el párrafo número 9. Caifás y otros jueces del Sanedrín ya estaban listos para castigar a los apóstoles. Como no sabían que ya no estaban en la prisión, mandaron a los oficiales a traerlos. Imagínense cuando estos vieron que los presos habían desaparecido, a pesar de que la cárcel estaba cerrada y asegurada y los guardias estaban de pie ante las puertas. ¡Qué sorpresa debieron llevarse! El capitán del templo no tardó en enterarse de que otra vez estaban en el templo haciendo lo mismo que los había llevado a la cárcel, dando testimonio de Jesús. De modo que, acompañado de sus oficiales, fue a arrestar de nuevo a los apóstoles y los escoltó hasta el tribunal. Como vimos al principio del capítulo, los líderes les ordenaron furiosos a los apóstoles que dejaran de predicar inmediatamente. ¿Qué hicieron ellos? En representación de los demás, Pedro respondió con valentía: tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. De este modo los apóstoles nos dieron el ejemplo a los cristianos de todas las épocas, y es que, aunque obedecemos a las autoridades superiores, ellas no tienen autoridad de prohibirnos hacer lo que Dios ordena, ni de ordenarnos hacer lo que Dios prohíbe. Por lo tanto, si nos prohíben predicar, no dejaremos de hacerlo, pues es una obra que Jehová nos ha mandado. Más bien buscaremos formas discretas de seguir dando testimonio completo sobre el reino. No es de extrañar que los jueces sintieran tanto coraje al ver el valor de los apóstoles. De hecho, quisieron matarlos a toda costa. De seguro, los apóstoles pensaron que de ahí no saldrían con vida, pero Jehová los ayudó de una manera sorprendente. Pregunta entonces del párrafo número 9 al 11. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando les ordenaron dejar de predicar y qué ejemplo nos dieron? Bueno, los líderes ordenaron a los apóstoles que dejaran de predicar, pero ellos respondieron con valentía que debían obedecer a Dios como gobernante, más bien que a los hombres. Así que los apóstoles nos dieron el ejemplo de que aunque debemos obedecer a las autoridades superiores, estas no tienen autoridad de prohibirnos hacer lo que Dios ordena, ni de ordenarnos hacer lo que Dios prohíbe. Otro comentario: además, este ejemplo nos enseña que debemos ser fieles a Dios y a sus mandamientos, incluso si eso significa enfrentar la persecución o la oposición de las autoridades o de la sociedad en general. Subtema: no podrán hacer que fracase. Párrafo 12 y 13. Literal A: ¿qué sugerencia le dio Gamaliel a los demás jueces y qué decidieron ellos? Y la parte B: ¿cómo puede intervenir Jehová a favor de su pueblo? ¿De qué podemos estar seguros si Jehová permite que suframos por causa de la justicia? Leamos el párrafo número 12. Entonces habló Gamaliel, un maestro de la ley respetado por todo el pueblo y también por los demás jueces. Tanto es así que cuando ordenó que sacaran a los apóstoles por un momento, los demás le obedecieron. Entonces les empezó a hablar de ciertos movimientos rebeldes que habían surgido algún tiempo atrás.
Dijo que cuando murieron sus líderes, sus seguidores se dispersaron. Tomando en cuenta esto, les sugirió que fueran pacientes y ya no intentaran detener a los apóstoles, porque su líder acababa de morir. De manera muy persuasiva razonó: les digo, no se metan con estos hombres y que los dejen en paz, porque si este proyecto o esta obra es de origen humano, fracasará. Pero si viene de Dios, ustedes no podrán hacer que fracasen, y hasta puede que estén luchando contra Dios mismo. Los jueces decidieron hacerle caso. Con todo eso, mandaron a darles latigazos a los apóstoles y les ordenaron que dejaran de hablar en el nombre de Jesús. En el párrafo 13 dice: hoy Jehová también puede utilizar a hombres influyentes como Gamaliel para que intervengan a favor de su pueblo. Mediante su espíritu puede influir en poderosos gobernantes, jueces o legisladores para que hagan lo que Él desea. Pero a veces quizás permite que suframos por causa de la justicia. Si eso pasa, podemos estar seguros de que Él nos dará las fuerzas para aguantar y de que nuestros enemigos pues no podrán detener la obra. Párrafo 12 y 13. ¿Qué sugerencia les dio Gamaliel a los demás jueces y qué decidieron ellos? Gamaliel es un maestro de la ley, respetado. Sugirió a los demás jueces que fueran pacientes y no intentaran detener a los apóstoles, ya que argumentó que si el proyecto de los apóstoles era de origen humano, fracasaría, pero si venía de Dios, no podrían hacer que fracasara. Los jueces siguieron su consejo y no detener a los apóstoles, a pesar de haberles ordenado que dejaran de hablar en el nombre de Jesús y de haberle dado latigazos. En la parte B, ¿cómo puede intervenir Dios a favor de su pueblo? ¿De qué podemos estar seguros si Jehová permite que suframos por causa de la justicia? La respuesta: Jehová puede intervenir a favor de su pueblo a través de personas influyentes como Gamaliel, a quienes pueden influir mediante su espíritu para que haga lo que Él desea. Si Jehová permite que suframos por causa de la justicia, podemos estar seguros de que Él nos dará las fuerzas para aguantar y de que nuestros enemigos no podrán detener la obra. Este ejemplo nos enseña que a pesar de las pruebas y la persecución, podemos confiar en que Jehová pues nos fortalecerá y que su propósito se cumplirá. Párrafo 14 y 15. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando les dieron latigazos y por qué? Cuando los apóstoles les dieron latigazos, ¿qué hicieron? ¿Se desanimaron y dejaron de predicar? Al contrario, salieron de delante del Sanedrín felices. Felices, ¿pero por qué? No fue porque los habían maltratado, claro está, sino porque sabían que les habían hecho eso por ser leales a Jehová y seguir los pasos de Jesús. Al igual que en el siglo I, los cristianos nos sentimos felices cuando nos persiguen por predicar las buenas noticias. Claro está, no nos gusta que nos amenacen, que nos acosen, ni que nos metan en prisión. Pero sí sentimos una gran satisfacción cuando nos mantenemos íntegros. Tomemos como ejemplo al hermano Dornick, quien soportó maltratos durante años bajo gobiernos totalitarios. En agosto de 1944, las autoridades decidieron trasladarlos a él y a su hermano a un campo de concentración. Sus perseguidores dijeron: es imposible convencerlos de que haga lo que se les dice. Parece que convertirse en mártires los hace felices. Sin embargo, el hermano Dornick pues explica: no tenía nada de ganas de convertirme en un mártir, pero sí estaba feliz porque al soportar los maltratos con valor y dignidad, le estaba demostrando lealtad a Jehová.
Pregunta entonces del párrafo 14 y 15, ¿qué hicieron los apóstoles cuando les dieron latigazos y por qué? Bueno, cuando los apóstoles les dieron latigazos, salieron de delante del Sanedrín felices. Aunque no les gustaba ser amenazados, acosados o metidos en prisión, se sentían satisfechos al mantenerse íntegros y leales a Jehová. A través de su valentía y dignidad, al soportar los maltratos, demostraron su fidelidad a Dios y su compromiso para conseguir los pasos de Jesús. Este ejemplo nos enseña que es posible encontrar la felicidad y satisfacción al enfrentar las pruebas y persecuciones con valentía y lealtad a nuestras creencias. Otro comentario en la parte B, la pregunta: ¿qué experiencia demuestra que es posible ser felices al aguantar las pruebas? El párrafo 15 menciona la experiencia del hermano llamado Dornick, quien soportó maltratos durante años bajo gobiernos totalitarios. A pesar de las dificultades, sus seguidores notaron que mantenerse íntegro y fiel a sus creencias lo hacía feliz, demostrando que es posible encontrar felicidad al aguantar las pruebas con valor y dignidad. Este ejemplo ilustra cómo la lealtad a Jehová y la integridad pueden traer satisfacción y felicidad incluso en medio de la adversidad. Con esto estamos terminando nuestro estudio del libro. Espero que las ideas te puedan servir. Cuídate mucho, nos vemos en una próxima ocasión.